¿Cómo están, estimadas estudiantes? Estamos en nuestra segunda parte de Introducción a los lenguajes escultóricos de la carrera de Pedagogía en Artes Plásticas de la Universidad de Concepción. Habíamos repasado en el video anterior un poco algunas nociones de lo que es la historia de la escultura en el tiempo, pero llegamos a este momento que es más significativo y que desde la perspectiva de una carrera en pedagogía y para hablar de los lenguajes escultóricos, vamos a poner un mayor énfasis en lo que significan las primeras vanguardias del arte, primeras vanguardias del siglo XX, y cómo aquel fenómeno cultural repercute hasta el tiempo actual. Para partir, vamos a partir con el primer escultor moderno, denominado Auguste Rodin, ¿no? Este escultor francés, que fue considerado como el padre de la escultura, ¿no? Y fundamentalmente la información nos dice que tiene esta consideración porque él es el primero que rompe el canon, ¿no? Académico que existía en el siglo XIX en Francia. Pero la relevancia de Rodin es que en su época él también fue un artista muy reconocido. En ese sentido no tuvo el mismo designio que la mayoría de los artistas románticos. Él fue un artista reconocido que gozó de fama en su época y por ende también esta misma circunstancia lo hizo ser muy influyente, ¿no? En lo que después se definió como la escultura moderna. La importancia de Rodin, fundamentalmente cuando hablamos de esta ruptura del canon, estamos hablando de que el canon como concepto tiene que ver con estas ideas, ¿no? Que definen de algún modo la estética, ¿no? Recordemos que la estética es el estudio de la belleza, ¿no? La estética tiene que ver con el área de la filosofía que dice, bueno, ¿qué es lo bello? ¿No? Es la pregunta sobre lo bello. Y el canon se instala como, eh, como una práctica, ¿no? Mucho más concreta de qué es lo bello. Aquí vemos el canon, uno del canon más importante que atravesó todo el mundo antiguo, que tiene que ver con la idea de la proporción del cuerpo humano, ¿no? La idea de encontrar medidas o unidades de medida en el cuerpo que permiten comprender cuál es la estructura del cuerpo humano, ¿no? Y aquí los griegos fueron los más importantes. Aquí vemos dos canon, uno de Policleto y de Lisipo, que hablan tienen pequeñas diferencias, y esa pequeña diferencia dada por Lisipo al hablar de 7 cabezas y media, tiene que ver también con una necesidad expresiva de darle un valor más relevante a aquello que se estaba esculpiendo, ¿no? La idea del héroe, ¿no? El héroe siempre era un poco más grande que el ser humano normal, ¿no? Eh, y vemos en una segunda imagen, una imagen muy conocida, ¿no? Que tiene que ver conocida como el hombre de Vitruvio, ¿no? Dibujada por Leonardo da Vinci. Recordemos que Marco Vitruvio era un arquitecto romano que encontró múltiples proporciones matemáticas en el cuerpo humano y que las confabuló bajo este dictum, ¿no? Romano de que el hombre es la medida de todas las cosas. Él desde el ombligo, dibujando un círculo perfecto, decía que el ser humano, sus extremidades eran capaces de tocar absolutamente este círculo, y poniendo de manera horizontal los brazos y las piernas rectas, armaba también o ingresaba dentro de una cuadratura. Esto posteriormente se resolvía como el problema matemático que no tiene solución, que es la cuadratura del círculo, pero que va generando estas relaciones entre las matemáticas, entre el conocimiento matemático, entre la ciencia y la belleza subjetiva. En ese sentido es interesante ver cómo el canon se apodera, digamos, de ideas paradigmáticas que van mucho más allá de las disciplinas.
Entonces Rodin rompe este canon y aparte del canon de la belleza que tenía que ver con estas proporciones, con los modos de composición también, quiebra también con otra cosa importante que tiene que ver con esta noción de la escultura como un cuerpo que yace, ¿no? La escultura está definida históricamente como el lugar donde está el ídolo, el lugar donde murió el héroe, el lugar de la conmemoración. Entonces, la idea de la escultura de yacer y de marcar un hito, de ser eh, una, una marca volumétrica que comparte el espacio con el ser humano, es algo que se va disolviendo justamente en esta obra que va desarrollando Auguste Rodin. Y aquí hay una teórica norteamericana, Rosalind Krauss, que el año 79, Rosalind Krauss habla, digamos, de esta idea de perder ese lugar, ¿no? De perder ese yacer. Y toma como ejemplo algunas obras que le encargaron a Rodin. Aquí estamos viendo Las puertas del infierno, encargada por un papa para una iglesia, un encargo que se hizo que finalmente no pudo realizarse por problemas técnicos, ¿no? Las puertas eran demasiado pesadas para abrirse, todo era bronce. Finalmente la obra termina empotrada en la pared y pierde, digamos, esa funcionalidad de abrir y cerrar. Desde ahí ya se entiende, digamos, de que la escultura pierde esa condición para la cual es pedida, ¿no? Aquí también vemos otra obra que es muy significativa, que es la escultura que se le encarga a Rodin, que le encarga a la familia de Balzac a su muerte a Rodin, para poner esta escultura en el lugar donde va a ser enterrado este gran escritor. Sin embargo, el mismo Rodin dice que en una carta que él duda, digamos, que la familia vaya a aceptar la obra de Balzac que él había hecho, porque él lo que quería expresar a través de la escultura era la emoción que él había construido a través de su relato y de su desarrollo literario. Entonces, Rodin quería expresar, ¿no? Aquello que había sido su obra y su emoción, más allá del parecido únicamente físico que tiene que ver con la representación, lo cual la familia no aceptó, rechazó el pedido, la obra había quedado hecha, se fundieron varias que se distribuyeron por Europa en distintos lugares, entonces, en ese sentido, el hecho de la escultura haber estado hecha para un lugar ya pierde, digamos, ese lugar de yacer y se transforma en un cuerpo itinerante. Otra idea importante tiene que ver justamente con esta que yo les decía de la representación. Entonces, la escultura en Rodin busca cómo la forma por sí sola se transforma en un elemento absolutamente independiente de la representación, de la valorización del clero, de los reyes, de las clases altas, y el trabajo de la modelo se constituye en un soporte expresivo que va a ser de la forma el eje más importante por el cual expresar las ideas, ¿no? Entonces, Rodin es un artista que está preocupado de la forma y de los problemas de la escultura, ¿no? No de las relaciones de dependencia con el poder del arte. Por eso se habla de que Rodin es el primer escultor moderno, porque ya no es alguien, no es una obra que está al servicio de, sino se independiza para mirarse a sí misma y descubrir sus propios problemas. Entonces, aquí podemos decir de que se inicia un desarrollo de un lenguaje, ¿no? En el cual la disciplina se mira a sí misma y empieza a reflexionar frente a los problemas, en este caso, que tienen que ver con el volumen, con el ritmo, con la luz. Lo vemos, por ejemplo, en muchas de sus obras, que son de fama mundial, ¿no? Que son parte de la historia importante de la historia del arte, como El Pensador, que justamente lo que están comunicando son esas ideas y esas emociones que están expresadas únicamente a través de la forma, no del personaje. Y vemos cómo ese paradigma, esa idea, también es una idea, digamos, que irradia, ¿no? A todo el mundo del arte y nosotros los podemos ver de manera muy cercana a través del trabajo de la escultora chilena Rebeca Mate, que
comparte esta misma época también, ¿no? Con Rodin, ¿no? Y también le toca también a ella estar en París en los años que está Rodin, y vemos en el trabajo de Rebecca Mate, como de muchos otros escultores, una influencia importante, ¿no? De estos conceptos, de estas ideas que expresaba Rodin en sus discursos o en sus conversaciones y en su obra, ¿no? Es importante destacar que esta escultora, Rebecca Mate, es una escultora importantísima, es una escultora que tiene una gravitancia en la historia del arte latinoamericano que no ha sido lo suficientemente reconocida. Vemos, por ejemplo, esta obra, El Eco, la obra original que está en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago. Nosotros tenemos en nuestro campus universitario una copia que lamentablemente fue dañada hace no mucho, pero nos damos cuenta de que esas ideas que tienen que ver con que el cuerpo que estamos viendo, el cuerpo escultórico, lo que está queriendo hacer es expresar, ¿no? Expresar un movimiento, expresar una subjetividad que tiene que ver no con la representación o no con hacer una alegoría, algún tipo de institucionalidad, sino que tiene la necesidad y la intención de descubrir en los problemas de la forma cuáles son sus dinámicas, ¿no? Y cómo esta dinámica se va movilizando a través de las ideas de fuerza que tienen que ver con los contrapuntos que van generando tensiones. Por ejemplo, en esta obra vemos cómo hay una suerte de base, ¿no? Que podría dibujar una base rocosa o de un árbol, pero que esa rugosidad de la base genera un contraste con la forma de la modelo. Sin embargo, esa relación entre esa forma eh, geométrica o geometrizada o mineral se contrasta o genera el contraste necesario para que esta forma orgánica, humana y tibia adquiera mayor gracia. Entonces, ese tipo de problemáticas son las que son propias, digamos, del arte contemporáneo, ¿no? Que viene heredada, digamos, de estas concepciones modernas. Aquí vemos otra obra de Rebecca Mate, Unida en la Gloria y la Muerte, que es la obra de Ícaro y Dédalo, ¿no? Que esta escultura que está frente al Museo de Bellas Artes, y vemos también cómo sus retratos, ¿no? Buscan generar, digamos, esas sensaciones psicológicas y con esa delicadeza que está pensando en el hecho de que sea escultura. Aquí lo vemos, por ejemplo, delicadamente en esta obra donde la piedra, donde el mármol comparece como una piedra tosca desde la cual emerge la grácil figura de esta imagen infantil. Entonces ahí vemos contrastes, ¿no? Vemos cómo lo acabado y lo inacabado juegan para formar parte de una tensión de la forma. Entonces hay una preocupación netamente escultórica, ¿no? Aquí vemos también el Horacio, que también es una obra de Rebecca Mate, el original que está en el Museo de Bellas Artes. Nosotros tenemos nuestra copia frente a la Facultad de Humanidades y Artes, y vemos también el rictus, ¿no? La necesidad de la expresión, ¿no? Y cómo Rebecca Mack te lo deja claramente graficado, digamos, en este personaje. Vemos también cómo la idea, digamos, de lo inacabado, de la tosquedad de un rostro, quiere aumentar, digamos, las sensaciones dramáticas, digamos, de la escultura. Y vamos a llegar hasta aquí porque aquí nos vamos a encontrar con un cambio de paradigma importante que tiene que ver con Marcel Duchamp. Y para eso necesitamos otra clase. Así que seguimos con el cambio de paradigma y lo dejamos hasta la próxima clase. Espero que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao.